¿Qué volumen de gas sulfídrico se formará haciendo reaccionar 97,9 gramos de sulfuro ferroso con exceso de clorhídrico? Bien, entonces en este ejercicio no nos dan la reacción, por lo tanto toca armarla a pedazos. Entonces toca ubicar los reactivos. Uno de los reactivos es sulfuro ferroso. Si nos dicen que es ferroso, terminación oso, significa que el hierro está en estado de oxidación 2 y el azufre en las sales siempre está en estado de oxidación 2. Por lo tanto es una molécula 1 a 1. Aquí está, sulfuro ferroso. Más. La siguiente es exceso de clorhídrico, que no debe ser otra cosa que el ácido clorhídrico. En este caso, hidrógeno y cloro están ambos en estado de oxidación 1. Cloro negativo, hidrógeno positivo. Bien, ya tenemos nuestros reactivos, ahora toca determinar los productos. Colocamos la flecha de produce y vamos a determinar los productos de la reacción. Uno es gas sulfídrico, que no debe ser otra cosa más que ácido sulfídrico. Entonces tenemos azufre en estado de oxidación 2, hidrógeno en estado de oxidación 1, por lo tanto se necesitan dos hidrógenos, porque ese 1 del hidrógeno es positivo y el 2 del azufre es negativo para que se igualen las cargas. Más. Tenemos hierro 2 positivo y cloro 2 negativo, por lo tanto se necesita un hierro y dos cloros. Bien, ya tenemos nuestra reacción, hay que determinar si está balanceada. Pero antes vamos a ver si necesitamos balancearla. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar el ejercicio? El ejercicio nos da sulfuro ferroso, o sea, esta especie química de acá. El ácido clorhídrico no nos importa porque va a estar en exceso y nos pide el volumen de gas sulfídrico, es decir, este otro de acá. Entonces, sin balancearla, simplemente nos damos cuenta de que la reacción debe proseguir uno a uno de sulfuro ferroso a ácido sulfídrico porque en ambos solo hay un átomo de azufre. Por lo tanto, la reacción es uno a uno independientemente de que la balanceemos o no. Por lo tanto, no es necesario perder el tiempo balanceando la reacción. Sabiendo esto, vamos a comenzar a escribir las relaciones. Entonces, estos ejercicios estequiométricos siempre pasan por una relación entre cantidad de sustancia en moles de una especie y cantidad de sustancia en moles de otra especie. La primera especie que nos piden es, bueno, la que nos dan es sulfuro ferroso, y la que nos piden es gas sulfídrico, el mismo ácido sulfídrico. Ahora bien, como la reacción es de 1 a 1, entonces ambos ya son iguales y no hay que buscarle más pies al gato. ¿Qué más tenemos? Entonces, si hay un gas significa que vamos a necesitar la ley de los gases ideales. Y adicionalmente, como tenemos una masa en gramos, vamos a necesitar la fórmula de la masa molar, la masa en gramos y la cantidad de sustancia en moles. Esa otra fórmula es masa en gramos de cualquier sustancia va a ser igual a su masa molar, que es la masa de la tabla periódica expresada en gramos por cada mol, y la cantidad de sustancia en moles. ¿Listo? Estas son las fórmulas básicas que necesitamos. Ahora vamos a nuestro ejercicio para proceder a hacer la etapa analítica. Entonces, los gramos que tenemos son gramos de sulfuro ferroso. Entonces, esta reacción le tenemos que dar sus índices para darle una identidad propia. Sulfuro ferroso. Entonces, gramos de sulfuro ferroso
van a ser igual a masa molar de sulfuro ferroso por la cantidad de sustancia en moles del sulfuro ferroso. Y en cuanto a la fórmula de la ley de los gases ideales, es para el gas sulfídrico. Por lo tanto, vamos a decir que volumen de ácido sulfídrico por su presión va a ser igual a la cantidad de sustancia en moles del ácido sulfídrico por la constante de los gases ideales por la temperatura. Listo, ya hemos dado identidad propia a las fórmulas auxiliares. Vamos a empezar el proceso. Como el dato que nos dan son gramos de sulfuro ferroso, debemos emplear primero la fórmula que está en gramos. De esta fórmula necesitamos los moles del sulfuro ferroso, por lo tanto debemos despejarla. La masa molar del sulfuro ferroso pasa al otro lado de forma inversa o dividiendo. Entonces tenemos que la cantidad de sustancias en moles del sulfuro ferroso va a ser igual a la masa en gramos del sulfuro ferroso que nos dan en el ejercicio, multiplicado por el inverso, o que lo que es lo mismo, dividido entre la masa molar del sulfuro ferroso. Una vez teniendo claro esto, nos vamos a la fórmula estequiométrica. La fórmula estequiométrica nos dice que los moles de sulfuro ferroso van a ser igual a los moles de ácido sulfídrico o gas sulfídrico, como lo mencionan en este ejercicio. Por lo tanto, podemos igualar ambas fórmulas de forma tal que podemos calcular los moles de ácido sulfúrico en términos de la masa en gramos del sulfuro ferroso. Vamos a dejar esto por el momento y nos vamos a la fórmula de los gases ideales. El ejercicio nos pide volumen del ácido sulfídrico. Por lo tanto, debemos despejar el volumen de esta fórmula enviando la presión a dividir al otro lado de la ecuación, o, lo que es lo mismo, mandarlo inverso. Bien, ya teniendo despejado el volumen, simplemente es igualar las dos fórmulas que tenemos. Por un lado tenemos los moles de ácido sulfídrico que requerimos en la fórmula de los gases para obtener el volumen. Entonces le hacemos espacio, igualamos las dos variables, insertamos y hemos obtenido la fórmula general para resolver este problema. El volumen del ácido sulfídrico se calcula multiplicando la masa en gramos del ácido sulfídrico por el inverso de su masa molar, por la constante de los gases, por la temperatura, por el inverso de la presión. Vamos a dejar la constante al final para el proceso de reemplazo. ¿Listo? Entonces ahora lo único que resta es reemplazar, simplificar y calcular. Ahora vamos a proceder a reemplazar. Entonces el volumen del ácido sulfídrico va a ser igual a la masa en gramos del sulfuro ferroso, que es 97,9 gramos, multiplicado por el inverso de la masa molar. En ese sentido tenemos que calcular cuánto vale la masa molar. Entonces tenemos que buscar en la calculadora la masa del hierro y la masa del azufre y sumarlas. Entonces sacamos nuestra calculadora y la masa molar del hierro es 56 más la masa molar del azufre 32. Por lo tanto, la masa molar del sulfuro ferroso es 88. Entonces colocamos la barra de división y colocamos 88, que es la magnitud de esa masa molar. Ok, 88. Recuerde que las unidades de masa molar son gramos sobre mol, pero como es el inverso, entonces gramos queda dividiendo y mol queda multiplicando. Ok, ahora la temperatura y la presión las podemos colocar en una sola barra de fraccionario.
Entonces, temperatura y presión, como no nos la dan en el ejercicio, tenemos que asumir condiciones estandarizadas. La temperatura estándar es 0 grados centígrados o 273,15 grados Kelvin. Y la presión estándar es una atmósfera, que podemos colocar simplemente como atmósfera omitiendo el 1. Ahora, finalmente, nos toca la constante de los gases ideales para las unidades atmósfera, Kelvin y mol. ¿Listo? Entonces, con esta fórmula general, ahora procedemos a realizar la simplificación de unidades. Gramo que multiplica, gramo que divide. Mol que multiplica, mol que divide. Atmósfera que divide, atmósfera que multiplica. Kelvin que multiplica, Kelvin que divide. Y la unidad resultante es litro, una unidad de volumen. Ahora debemos sacar la calculadora y multiplicar 97,9 por 273,15 por 0,08206 dividido entre 88. Entonces, colocamos aquí en limpio, el resultado va a dar en litros y sacamos nuestra calculadora. Entonces, 97,9 por 273,15 por 0,08206 dividido 88. El resultado es 24,94. Escribimos 24,94. 24,94. ¿Listo? Ahora vamos a revisar las cifras significativas. Nos devolvemos al enunciado y observamos que el valor real que nos están dando tiene 3 cifras significativas. Por lo tanto, nuestro resultado debe estar expresado en términos de 3 cifras significativas. Y el resultado sería 24,9 litros. Bien, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.